Bueno, mis hermanos, hoy tenemos como título de nuestra reflexión en esta noche, la vigilancia, una disciplina olvidada. La vigilancia, una disciplina olvidada. Este año hemos podido ver la tensión de las guerras que se han presentado a nivel mundial. Pensemos por un segundo, mis hermanos, en cómo vive un soldado en medio de una guerra. Hay misiles por todas partes, hay aviones de combate, bombas, hay balas y hay un sinnúmero de enemigos que en todo momento te quiere disparar para matarte. ¿Cuál sería nuestra actitud como soldados? ¿Qué sentiríamos estando en esa condición? ¿Qué haríamos? No hace falta que especulemos demasiado, porque claramente la respuesta es que viviríamos en una constante alerta, vigilando cada uno de nuestros pasos. El apóstol Pablo afirma que es precisamente allí donde nosotros como creyentes vivimos. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en medio de una guerra. Vivimos en un combate constante, en una batalla rodeada de enemigos. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 6:10 nos manda a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay campos minados, mis hermanos, en todas partes, lugares y entretenimientos que son minas colocadas por el mismo diablo, que el cristiano inmaduro y sin discernimiento va pisando sin darse cuenta de las consecuencias que le vendrán. Por eso es que el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5, por favor vayamos allí, una clara advertencia sobre este tema. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice así, 1 de Pedro 5, 8, sed sobrios, velad, mis hermanos, nos manda el apóstol Pedro, velad, porque vuestro adversario el diablo, como un gatico que nos hace miau, dice, no, ¿cómo dice? Como un león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Notemos las palabras que el apóstol utiliza. Sed sobrios, velad, vuestro adversario, león rugiente, y devorar. Estas no son palabras que se utilizan en tiempos de paz. Estas son palabras que se utilizan en tiempos de guerra. El apóstol Pedro está describiendo la realidad espiritual en la que cada uno de nosotros vivimos día a día. Y si la amenaza externa de un león rugiente no fuera suficiente, el mismo Señor Jesucristo nos dejó una verdad aún más alarmante sobre nuestra propia condición. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41, también para que lo leamos por nosotros mismos. Mateo capítulo 26, versículo 41. En el momento de mayor ansiedad y dificultad para nuestro Señor Jesucristo, esto era lo que Él mandaba a sus discípulos. Mateo 26, 41 les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne
es débil. Es precisamente en este contexto en el que vivimos que se resalta la urgente necesidad de ejercitar una de las disciplinas espirituales más descuidadas y olvidadas por la iglesia moderna, la vigilancia espiritual. Los puritanos llamaban a esta disciplina el centinela del alma. El centinela del alma. Para ellos esta disciplina era esencial y está en sus escritos. Jonathan Edwards decía que la vigilancia es la madre de todas las virtudes cristianas. Sin ella, el corazón es presa fácil de la complacencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos llama a estar firmes, como dice Efesios, cuando el apóstol Pedro nos exhorta a estar alertas, y cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda a velar y a orar, no están hablando de algo opcional o secundario, mi hermano. Están hablando de una cuestión de vida o de muerte. Lo que está en juego es nuestra propia alma, nuestro testimonio para el mundo y en última instancia nuestra comunión con Dios. Esta es la realidad de la vida cristiana. O vigilamos o morimos. Pero hermanos, hay un grave problema. Yo diría gravísimo problema. Vivimos en una cultura, mi hermano, que nos ha adormecido. Y vivimos como si realmente no estuviéramos en una guerra. Preguntémonos sinceramente, mi hermano, ¿nos levantamos cada día siendo conscientes de que el enemigo quiere devorarnos? La mayoría de nosotros, si somos honestos, vivimos con una ingenuidad peligrosa. Caminamos por el territorio del enemigo como si fuera un parque de diversiones, ignorando las advertencias y ajenos a la guerra que se libra en nuestro alrededor y dentro de nosotros. ¿Qué es la disciplina de la vigilancia? La vigilancia espiritual es mantenernos despiertos, alertas y atentos en el cuidado de nuestra alma y en nuestro caminar con Dios. El puritano John Owen escribió: velar significa estar en guardia y considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por el enemigo para aplastarnos con la tentación. Y esto involucra una vigilancia constante y diligente sobre nuestras almas, usando todos los medios que Dios nos ha dado para este propósito. Y viene entonces la pregunta, ¿sobre qué debemos ser vigilantes? La respuesta es sobre las amenazas que tiene el creyente, Satanás, el mundo y su naturaleza pecaminosa. Quiero traer algo que leí mientras preparaba esta reflexión, que me impactó mucho y que nos muestra cómo Satanás y el mundo trabajan. El Super Bowl es un evento de los Estados Unidos, es la final del fútbol americano y es un evento donde hay miles y miles de espectadores. ¿Sabes cuánto cuesta un anuncio publicitario de 30 segundos en el Super Bowl? El último Super Bowl, en el 9 de febrero del 2025 en Nueva Orleans, el precio promedio de un anuncio por 30 segundos fue de $7 millones, mi hermano. Te lo voy a pasar a pesos colombianos. Esos son 30.000 millones de pesos. No son 1.000 millones, son 30.000.
Entonces viene la pregunta, ¿por qué creemos que una empresa paga semejante cantidad de dinero para que veamos su producto? ¿Por qué? Porque ellos están absolutamente convencidos que en 30 segundos pueden cambiar nuestra forma de pensar. Porque ellos conocen al ser humano y saben que somos altamente influenciables. Por eso es que ahora está de moda y se llenan de dinero los influencers. Aquello a lo que nos exponemos siempre nos afectará, sea para bien o sea para mal. ¿Qué buscan estos anuncios publicitarios? Nos seducen, nos atrapan, nos ilusionan, nos conquistan. Y cuando lo logran, nos amoldan a sus criterios de cómo y para qué debemos vivir. Sin que nos demos cuenta, cambian aquello que Dios ha sembrado en nosotros por medio de las Escrituras y empezamos a desear lo que el mundo nos ofrece. Ellos lo que hacen es que logran ir poco a poco cambiando la cosmovisión de las personas. Es así que nosotros como creyentes, dejamos de encontrar nuestra satisfacción plena y suficiente en Cristo y empezamos a buscarla en las cosas pasajeras y efímeras de este mundo. Mis hermanos, Satanás y el mundo están utilizando los medios de comunicación para un propósito evidente: que la inmoralidad, la sexualidad indebida y las formas de vestir indecentes entren en nuestras casas y luego controlen nuestra mente. Escribe Jerry Bridges: el mundo o la sociedad pecaminosa en la que vivimos está caracterizado por la sutil e incesante presión que ejerce sobre nosotros para someternos a sus valores y prácticas. Se nos va trepando cautelosamente, poco a poco. Lo que una vez era impensable se vuelve concebible, luego factible y finalmente aceptable para la sociedad en general. El pecado se vuelve respetable y entonces los cristianos finalmente lo aceptan. Iglesia, con el tiempo, Satanás y el mundo van debilitando poco a poco nuestra resistencia al pecado. Los valores y las prácticas que en un tiempo eran reconocidos como pecaminosos, se nos han vuelto aceptables simplemente porque todos lo hacen. Nunca antes el mal se disfrazó tan bien de virtud, ni el pecado se volvió tan aceptable. Entonces, es el colmo de la locura no estar alerta y en total vigilancia al vivir en esta generación. Como si esto fuera poco, hay otro enemigo silencioso: el pecado que mora en cada uno de nosotros. Es un enemigo interno que, aunque ha sido destronado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no ha sido erradicado y lucha constantemente por recuperar el control. Por eso es que John Owen dijo esta tan conocida frase: mata el pecado o el pecado te matará a ti.
Estos tres enemigos atacan por todos los frentes y buscan nuestra caída o el enfriamiento espiritual gradual y silencioso. Es triste, mis hermanos, se los confieso, ver a tantos cristianos que he podido ver que iniciaron muy avivados en nuestra iglesia. Uno los veía y para mí eran un ejemplo. Pero ha pasado el tiempo y muchos perdieron el fuego. Se fueron enfriando poco a poco. Muchos hasta culminaron bastantes materias de la licenciatura que hacemos los martes. Pero ahora no se aparecen por ningún estudio que ofrece la iglesia. En fin, la llama se fue apagando. ¿La razón? Dejaron de ser vigilantes en las disciplinas espirituales que Dios ordena en su palabra. Por eso dice Brian Hitchich, descuida la vigilancia y estorpecerás las demás prácticas espirituales. La vigilancia es el afilador de las disciplinas espirituales, la práctica que mantiene afilados los demás hábitos. Y ahora viene la parte práctica. ¿Cómo vigilamos? Hay tres medios fundamentales para esta disciplina de la vigilancia. Velamos primero a través de la oración perseverante. Segundo, lo hacemos a través de un autoexamen espiritual, cuando escudriñamos en la intimidad con el Señor nuestro corazón. Y especialmente y fundamentalmente, cuando fijamos nuestra mirada en Cristo nuestro Salvador. Iniciemos con la oración perseverante. Si hay un hilo dorado que recorre todas las enseñanzas bíblicas sobre la vigilancia, es su conexión inseparable con la oración. Por eso cuando lo vimos del Señor Jesucristo, velad y orar. Son dos caras de la misma moneda, dos remos del mismo bote. La dinámica es esta. La vigilancia es como el centinela que observa atentamente el horizonte y detecta el movimiento del enemigo. Y la oración es la radio que contacta al cuartel general para informar de la amenaza y solicitar ayuda. Es allí cuando nosotros venimos a Dios en oración y le pedimos al comandante del universo entero: ayúdanos, Señor. Velar sin orar es ver el peligro y decidir enfrentarlo en nuestras propias fuerzas. De esto hablaremos más adelante en una reflexión exclusivamente sobre la disciplina espiritual de la oración. El segundo, el autoexamen espiritual, escudriñar nuestro corazón. ¿Qué es lo que deberíamos vigilar en este autoexamen? La respuesta se responde con otra pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué suele tentarnos a ti? ¿Qué te suele tentar? Puede ser diferente a mis tentaciones. Cada uno tenemos diferentes tentaciones. ¿A ti qué te suele tentar? ¿Qué actividades, lugares o personas nos impulsan a pecar? ¿Qué hace que quitemos la mirada de Cristo y su evangelio y la pongamos en los placeres efímeros de este mundo? Cuando este examen personal revela una amenaza, exige una acción radical. Jesús lo expresó en los términos más gráficos posibles en el Sermón del Monte. Vamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 29.
Mateo capítulo 5, versículo 29, el Señor nos dice estas palabras. Mateo 5, 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues es mejor mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús está usando una hipérbole para enseñar una verdad espiritual. Debemos tener una política de tolerancia cero contra el pecado. Si la vigilancia detecta que un hábito, una relación, un sitio web, un programa de televisión o una forma de entretenimiento se está convirtiendo en una puerta de entrada para la tentación, nuestra respuesta debe ser una separación radical, decisiva y sin concesiones, mi hermano. No debemos negociar con el pecado, ni creer que lo podemos manejar nosotros solos. No. Debemos arrancarlo de raíz y destruirlo sin contemplaciones. Y por último, como tercer forma de velar, y especialmente la principal de todas, velamos al fijar la mirada en Cristo. Llegamos ahora al medio supremo y definitivo de la vigilancia. La oración es vital. El autoexamen es necesario. Pero la vigilancia cristiana, en última instancia, es una contemplación gloriosa que fija su mirada en el Salvador. El objetivo final de la vigilancia es mirar hacia arriba para contemplar a nuestro Salvador y Redentor que reina y está sentado a la derecha del Padre, esperando volver para consumar su reino. La necesidad de velar nace en el fondo de nuestra necesidad de depender completamente de Cristo en cada momento y cada día. El autor de Hebreos, capítulo 12, lo describe así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La forma más eficaz de luchar contra las tentaciones del mundo no es simplemente concentrarse en no pecar, sino concentrarse tan intensamente en la belleza, la gloria y la suficiencia de Cristo que los placeres pasajeros del pecado pierden su atractivo. Brian Hedge escribió: la clave de la vigilancia es mantener nuestros ojos continuamente enfocados, no en nosotros, sino en el Salvador. Como los corredores de una maratón, no miramos hacia nuestros propios pies, sino hacia adelante y hacia la línea de meta, ciertamente hacia Cristo mismo. Concluyamos, mis hermanos, leyendo un texto de Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice así, hablando el Señor Jesucristo: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este último aspecto de la vigilancia corona todo lo que hemos dicho en esta noche. Debemos velar con la esperanza del regreso en gloria de nuestro Señor Jesús. Vivir vigilantes también significa vivir expectantes.
con la lámpara encendida, sabiendo que Cristo viene pronto. Busquemos no ser hallados con el alma adormecida, cuando se abran nuevamente los cielos y suene la trompeta final.